Nosotras sonamos. Oye, pues en esta ocasión, la verdad es que como este formato de podcast, yo estoy acostumbrada a hacer radio y siempre se maneja un formato como mucho más, ¿cómo decirlo? Cerrado o algo así. Creo que estoy empezando a grabar desde ahorita precisamente porque me parece que es un buen ejercicio, ¿no? Empezar a hablar un poquito acerca de por qué estamos aquí reunidas, de cómo ha surgido todo este proyecto y particularmente me parece muy especial empezar contigo, ¿no? Es el primer episodio que grabo de este podcast y es contigo, Ariadna Bucio. Y te digo que me parece muy especial porque nosotras, además de estar en esta red de Nosotras Sonamos, pues empezamos con la colectiva Tsunami, ¿no? Que bueno, pues esta red de colectiva Tsunami, ya lo hemos mencionado en muchos otros lados, es una red de músicas mexicanas que se dedica a la reflexión y a la acción de las mujeres en la música, ¿no? Y más o menos un poquito con este concepto, pues nace también Nosotras Sonamos, ¿no? Yo creo que un poquito más dirigido a otras, a una manera un poquito más tradicional de hacer música, pero pues la finalidad es un poquito la misma, ¿no? Reflexionar y accionar para pues buscar que las mujeres en la música tengamos cada vez más presencia. Entonces me da mucho gusto que podamos iniciar tú y yo, Ari. Gracias, Valeria. La verdad también a mí me da gusto. Creo que, como dices, es un formato un poco más informal en que podemos hablar de las cosas que nos han sucedido y que nos atraviesan relacionadas a las mujeres y a la música, a lo que ya hemos hecho y obviamente también a nuestros intereses, ¿no? A lo que nos llama la atención. Y bueno, pues fue un ejercicio interesante ponerme a pensar en este tema que vamos a abordar, porque me permitió pensar en mi quehacer musical y en la influencia que otras mujeres han tenido en lo que hago, ¿no? Y como que un poco hacer la genealogía de estas mujeres que han tenido alguna influencia o que pues de alguna manera su nombre y su trabajo han tenido algo que ver con lo que hago, ¿no? Claro, sí, de hecho yo creo que eso es algo muy, muy, muy valioso, ¿no? Hoy vamos a platicar con Ariadna Bucio acerca de las mujeres improvisadoras. Me llamó mucho la atención, me pareció muy adecuado para empezar a platicar contigo acerca de esto porque yo sé que es un tema para ti fundamental, ¿no? O sea, que tú lo haces, ¿no? Y lo has buscado desde siempre, yo creo, al menos desde que te conozco. Y también porque creo que es algo que compartimos no nada más tú y yo de manera personal, sino en particularmente la colectiva, por ejemplo, ¿no? Yo creo que pues nos recordamos ambas en este primer ejercicio que hicimos de colectiva, de a partir de una improvisación de 15 segundos, ¿no? Armar una composición musical. Pero yo creo que antes de todo eso yo creo que contextualizar un poquito el por qué sería importante mencionar lo que implica la improvisación, ¿no? Yo creo que para empezar es un ejercicio que se ha hecho desde siempre, pero en algún momento de la historia dejó de hacerse en la escuela académica, ¿no? Y se retoma ya como que a inicios del siglo XX y muchos lo relacionan pues con el jazz, por ejemplo, ¿no? Pero al final la improvisación siempre ha existido, ¿no? ¿Cómo lo has percibido tú? ¿Cómo lo has vivido tú incluso en esta línea que se marcó, que ya mencionaba, ¿no? De en algún momento yo estudio música clásica, entonces yo me dedico a tocar, para empezar, un instrumento como el arpa, ¿no? Que tiene ya algo muy bien escrito, muy bien establecido y de aquí no me salgo, y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero eso, ¿no? O sea, yo voy a tocar lo que yo quiera y lo que salga, ¿no? Claro. Pues mira, creo que es curioso pensarlo. Yo empecé a tocar muy chiquita, o sea, como a los 8 años, y creo que mi primer acercamiento a la música siempre fue a través del juego. Entonces, yo me acuerdo que llegaba al arpa y pues la empezaba a tocar así, pues lo que sea, ¿no? O sea, simplemente agarrar las cuerdas y picarlas y hacer
glissandos, o sea, lo que se me ocurriera, ¿no? Entonces, siempre que era un momento de, bueno, es tu momento de estudiar arpa, pues yo me ponía a jugar, a hacer lo que quisiera, ¿no? Yo decía, sí, estoy tocando una pieza, y pues estaba improvisando en realidad, ¿no? O sea, estaba haciendo lo que quisiera. Entonces yo me imaginaba que estaba tocando una gran obra, pero pues en realidad solo estaba como jugando, ¿no? Entonces creo que ahí empezó como esta idea de jugar con la música. Ya después, obviamente, como dices, te vas metiendo al mundo de la música clásica y académica, y todo es como seguir un mapa, ¿no? Básicamente, que es tocar lo que alguien más ya compuso, y todo tiene que ser así, cuadrado, y no le cambies una nota, no le cambies esto, como que todo tiene que ser tal cual como está escrito en el papel, ¿no? Y hay como poco espacio para que tú hagas otras cosas. Pero bueno, fue hasta creo que los últimos años de la carrera en que otra vez volví a esto del juego, que tuve la oportunidad de entrar a un ensamble que improvisaba. Me invitaron y así, me acuerdo que me senté en el arpa y me dijeron, haz lo que quieras. Entonces fue así de, ¿qué? Lo que quiera. ¿En serio? ¿En serio? ¿Se de puede verdad. eso? Ajá. Entonces creo que fue como retomar otra vez esta idea de que lo que puedas hacer es valioso, de que tienes un bagaje obviamente musical, porque de repente yo he escuchado que otras mujeres dicen, no, es que si improviso me voy a equivocar, ¿no? O sea, creo que lo bonito de la improvisación es que no existe el error, ¿no? Existen cosas que puedes utilizar para irte por ahí, ¿no? O sea, como algo que, un ruido o algo que en otros momentos puede parecer que no está bien, pues justo lo puedes explotar y explorar en un espacio donde estés improvisando, ¿no? Entonces creo que básicamente ese fue como la línea, ¿no? O sea, como de niña, y ya después más grande, como otra vez empezar a jugar, obviamente el juego personal, y ya después con otros instrumentos, ¿no? Con otras compañeras y compañeros, y ya de ahí eso pasó, yo creo que hace 10 años o un poco más, hace 15, 14, y ya desde ahí pues me ha gustado la improvisación. Fíjate, no sabía que habías empezado desde tan chiquita. Siempre fue el arpa. Sí, siempre fue el arpa. O sea, como que yo no sé, pero quería estudiar arpa. O sea, como que yo decía, quiero estudiar arpa, y obviamente me decían no, porque es muy cara y no hagas eso. Entonces como que me intentaron llevar hacia otros lados, así de que, a ver, aprende piano o aprende violín, y yo la verdad es que, o sea, decía que sí, pero me daba flojera, ¿no? Me acuerdo que también hasta me llevaron a conocer como las percusiones, así de, mira las percusiones, y yo, sí. Entonces me salí y me fui a dar vueltas así al jardín, ¿no? Así de que, o sea, el maestro dijo, bueno, o sea, sí se ve que le gusta la música, pero no que le interese tocar la marimba o lo que sea, ¿no? Entonces insistí un montón hasta que ya me llevaron a conocer el arpa y a la maestra de arpa, y fue así como de, bueno, pues ya, porque aparte había una edad para empezar a tocar arpa, como es un instrumento que es bastante grande, pues yo estaba muy chiquita y obviamente pues no tenía la edad para tocar arpa, ¿no? O la edad que estaba como estipulada. Entonces ya hasta después pues cambiaron la edad, porque pues ya entré yo, y ya ahora pueden entrar un poco más jóvenes. También hay arpas más pequeñas, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de que había nada más un arpa o dos, y eran las arpas grandes, entonces pues no era como que había mucho de dónde escoger, pero al final pues insistí y sí me dejaron. No, y aparte me imagino que estamos hablando también en un contexto como muy de conservatorio, ¿no? En donde se requiere como todas estas especificaciones, ¿no? Muy, muy, muy establecidas, ¿no? Acerca de cómo tiene que ser una persona que quiere entrar a estudiar música, ¿no? Claro, exacto. Creo que la edad eran 12 años, o sea, pues ya un poco más grande, ¿no? Ya en la secundaria o acabando la primaria. Y sí, yo me acuerdo que decía, o sea, me preguntaron, ¿tú qué quieres estudiar? Y yo, arpa. No, pues es que estás muy chiquita, no se puede. Y pues mira, también ya no importa, o sea, pues sí, o sea, realmente sí se puede, sí es posible, solo que, pues sí, como dices, hay ciertas reglas y hay que seguirlas. Claro. ¿Y crees tú que algo ha tenido que ver, o más bien cómo te encontraste tú con estas barreras
particularmente en un instrumento como el arpa, ¿no? O sea, sientes que fue a lo mejor un poquito más complicado para ti, o para tus compañeros arpistas, el precisamente como soltarse un poquito en ese sentido de decir, ¿sabes qué? Podemos tocar lo que sea, ¿no? Incluso música contemporánea. La música contemporánea se pega, le puedes pegar a la madera o puedes hacer como otras cosas, ¿no? ¿Tú sientes que hubo una barrera todavía más marcada en tu instrumento a comparación de otros instrumentos, no sé, violín, percusiones particularmente, lo que sea? Pues yo creo que sí hay como una tradición en el arpa, como de lo que se puede hacer y lo que no. Y lo digo también porque en número yo creo que las que somos arpistas, pocas se dedican a la música contemporánea. O sea, es un número muy pequeño y yo siempre escuché, porque pues yo invitaba a mis compañeras a mis conciertos y justo me estaba acordando que nunca nadie iba, o sea, nadie iba, o sea, ni siquiera mi maestra, ¿no? O sea, era así como, no, o sea, ahí estás sola, ¿no? No te apoyamos. Entonces, siempre he escuchado estas cosas de que, ay, no, qué feo, y no me gusta, y sí, creo que tiene que ver con estas ideas de que no, eso ya suena extraño, como que ¿para qué voy por ahí? Luego no suena a nada, o sea, todas estas cosas que seguro hemos escuchado un montón, pues siento que las han repetido mucho, ¿no? En el ámbito del arpa. Y pues sí, yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Como con la tradición del instrumento, que se relaciona más a otro tipo de música que además a mí, por ejemplo, no me gusta, ¿no? Como estas cosas que tú decías, el arpa es de Los Ángeles y todo eso. Entonces, así, justo el repertorio así canónico del arpa, pues es así, hacer estas cosas súper armónicas y arpegios y glisandos que suenan pues a cosas así súper armoniosas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, a mí ese repertorio la verdad es que no me llamaba la atención porque se me hacía demasiado dulce, ¿no? Así como yo no soy dulce. Sí, yo no quiero hacer eso. No, obviamente ya con el tiempo, bueno, también ya me hice más a la idea, o más bien ya me reconcilié con ese repertorio, pero de entrada no era como el que me gustaba, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí tiene que ver mucho como estas ideas del arpa, porque pues bueno, entras y muchos maestros no te dejan escoger qué vas a tocar, ¿no? Te dan lo que ellos aprendieron o lo que ellos quieren y te toca aprender eso y ya, ¿no? Entonces, ya después que puedes escoger, pues ya, la verdad es que yo sí escogí otras cosas y hubo gente que no, o sea, lo cual está bien, pero sí creo que hay como cierto prejuicio hacia la música contemporánea y hacia la improvisación en el arpa. Claro. Oye, y bueno, ya entrando un poquito en este tema de la improvisación, has mencionado también que llegaron mujeres, ¿no? Figuras femeninas, ¿no? De intérpretes que particularmente buscaban la improvisación, ¿no? ¿Cómo fue eso para ti? ¿Cómo las encontraste, para empezar? Y cómo han ido influyendo también en tu trabajo, ¿no? Ok, sí, pues, mira, la primera que conocí, que fue a través de mi papá, que le gustaba mucho la música y que le gustaba ir a los bazares y conseguir, ya sabes, vinilos y discos así súper raros, fue Dorothy Ashby, que es una arpista estadounidense. Me llegó un disco de ella así con sus mejores trabajos, así súper extraño, y o sea, la verdad es que ya estaba, o sea, digo, no tenía 8 años, ya estaba un poco más grande, ¿no? Ya era adolescente, pero creo que fue la primera vez que escuché que alguien tocaba jazz en el arpa. Estás hablando que es, o sea, su música, o sea, ella, digamos que sus años de creación fueron como de los 50 hasta los 80, o sea, ya era bastante antiguo, pero bueno, pues yo no había escuchado que eso pasara, que eso existiera, ¿no? Entonces, ella fue de las pioneras, de las primeras que introdujo el arpa al jazz, y que yo escuchaba que improvisaba con el arpa, ¿no? Es un reto, obviamente, improvisar dentro del jazz en arpa, porque pues es un instrumento que bueno, para ilustrarlo un poquito, es como si el piano solo tuviera las teclas blancas
y las teclas negras se hacen con los pedales. El arpa tiene unos pedales, entonces la función de las teclas negras se hace con los pedales. Entonces básicamente estás moviendo las 4 extremidades cuando tocas, y eso hace que el jazz, que es o sea, un lugar donde tienes que estar moviéndote entre tonalidades todo el tiempo, pues se hace difícil tocar en el arpa, ¿no? Pero bueno, pues sí, ella fue así de los primeros que escuché. Me acuerdo que lo ponía y lo ponía y lo ponía, ¿no? Para escucharlo. Y después, porque en la Facultad de Música de la UNAM hay como hay una biblioteca donde me dijo una amiga, ahí puedes ir a conseguir discos, o sea, y creo que pagabas algo y te dejaban copiar los discos que ellos tenían como en su biblioteca. Pues ya conseguí como más cosas y ya, pero eran como recopilaciones de varias arpistas, ¿no? Y entre ellos había música de Alice Coltrane también, por ejemplo, que es otra que también fue de las primeras en tocar arpa y meterla a las agrupaciones de jazz. Claro. Oye, y a mí me gustaría también preguntarte, bueno, ¿qué es lo que tú escuchaste en ellas, no? O sea, para ti, ¿cuáles fueron tus impresiones y que te dijeron, oye, pues yo quiero hacer eso también, ¿no? Claro, pues en el caso de Dorothy Ashby, o sea, siento que ella es como que supo adaptar muy bien las cosas que son idiomáticas en el arpa al jazz. Como que o sea, como que todas las cosas que se utilizan, digamos, o sea, esta cosa de los arpegios, pues sí, del lenguaje puramente del instrumento, o sea, como que yo veía que lo hacía en el arpa, ¿no? Y digo, yo ya había escuchado, obviamente, improvisaciones de jazz en otros instrumentos, pero nunca en el arpa. Entonces, pues, obviamente, primero la impresión de escuchar al arpa haciendo jazz, y luego como explotando todas estas cosas del instrumento que se pueden hacer en el jazz, ¿no? También ella es muy buena, o sea, utilizando el arpa de manera protagonista, ¿no? No es como que el arpa esté dentro de la agrupación así como haciendo cosillas y apareciendo, no, o sea, es bastante protagonista la manera en la que ella utiliza el arpa. Entonces eso me impresionó muchísimo, ¿no? De Alice Coltrane, pues ella también tiene influencias de la música meditativa, entonces sus improvisaciones tienen más que ver con la música hindú, o sea, sí están en un marco como dentro del jazz y el blues, pero también tienen que ver como mucho esa influencia. Entonces, por ejemplo, sus transiciones son más de texturas, más rítmicas, ¿no? O sea, como que, digamos, Dorothy es más como que todavía dentro de un espacio muy como del jazz, como muy cuadrado, ¿no? O sea, como de las formas del jazz y como tiene que ser, y a Alice Coltrane pues le vale, o sea, ella está así como improvisando, es todavía una improvisación como un poco más libre, ¿no? O sea, que se toma la oportunidad o sea, mientras está tocando, se ve que ella está viendo así como, ¿y ahora dónde voy? ¿Y ahora dónde me muevo, no? Entonces, eso también me llamó muchísimo la atención, y pues sí, hasta la fecha, o sea, buscan sus videos, es bastante interesante, ¿no? O sea, verla improvisar. Claro. Y bueno, posteriormente yo creo que también encontraste a otras figuras que han sido muy valiosas para ti. Lo menciono también porque, bueno, estamos mencionando a Dorothy Ashby y a Alice Coltrane, que son jazzistas, ¿no? Y existen otras formas también de improvisar, no nada más dentro del jazz. O sea, hay muchas maneras de improvisar. Yo creo que pues es infinito al final de cuentas, ¿no? O sea, sale de lo más hondo de la imaginación, ¿no? Entonces, ¿has encontrado también en otras mujeres improvisadoras? Sí, justo, por ejemplo, Gabriela Montero, ella es una pianista de música clásica que improvisa. Haz de cuenta que cuando ella, o sea, toca estas obras del repertorio tradicional del piano, ¿no? O sea, toca de solista con las orquestas, y en lugar de hacer un encore, es decir, de tocar una obra ya escrita, ella le dice al público como
díganme lo que se les ocurra, una obra, y si ella no se la sabe, le dice, bueno, tararéamela, ¿no? Entonces el público le tararea lo que se le ocurra y ella empieza a improvisar con esas obras, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, es otra improvisadora dentro del ámbito clásico que también me gusta mucho. O sea, le han pedido que improvise sobre Harry Potter, ¿no? Sobre los himnos nacionales de los países a donde va. Creo que cuando vino aquí a México le tararearon ahí más o menos Cielito Lindo, ¿no? Y sobre eso también improvisó. Y pues tiene muchas improvisaciones muy interesantes. O sea, como que ella habla mucho de su proceso creativo, ¿no? Que ella como que lo vive en el momento, tal cual, o sea, como es la improvisación, ¿no? O sea, que no tiene como una idea preconcebida de qué va a hacer. Cuando lo está haciendo, pues lo está haciendo, y cuando termina es como que ya no sé ni qué acabo de hacer, pero ya acabó, ¿no? O sea, como que es algo que vive muy en el presente. Entonces, ella es también muy interesante porque, pues sí, justo utiliza como todos estos elementos de la música para improvisar. Incluso creo que le están haciendo un documental, ¿no? O sea, que están como revisando qué pasa en su cerebro cuando ella improvisa, y los neurólogos se dieron cuenta que se activan zonas del cerebro que no se activan cuando está tocando una obra escrita, ¿no? O sea, que literalmente está usando otra cosa, ¿no? Y ella misma dice, sí, o sea, sí es diferente para mí seguir un mapa, es decir, una obra que de quien sea. Que ella tiene su caminito. Que ella tiene su caminito, y ella dice, no tengo mucho campo de libertad ahí, pero cuando estoy improvisando es lo que sea, es lo que yo quiera, ¿no? Entonces es muy interesante verla a ella improvisar. Y también mencionabas algo acerca de que, bueno, tiene ahí una onda con el gobierno venezolano, ¿no? Sí, ella es súper detractora del gobierno chavista. O sea, bueno, ella empezó, creo que, haciendo giras con el sistema venezolano, que es un sistema de orquestas, pues, muy famoso en el mundo. Y ella dice, bueno, ok, sí es bueno que la gente... Pues bueno, o sea, como que la idea de esa orquesta es que los jóvenes están haciendo música y no están delinquiendo o haciendo otras cosas, ¿no? Y ella dice, bueno, ok, eso sí está bien, pero también es cierto que estás hablando de un país que tiene como muchísimas desigualdades, entonces todo el presupuesto se va a esa orquesta y a que la gente del mundo la vea y la admire, entonces es como, bueno, o sea, sí, échenle ganas, pero que no sea como tan desigual, ¿no? Porque es algo de lo que Venezuela, o bueno, el gobierno venezolano se jacta mucho, ¿no? Como de, bueno, tenemos este nivel musical, ¿no? Y ella dice, bueno, o sea, ella, pues digo, ya no vive en Venezuela, pero pues siempre está regresando a hablar de eso, y pues también ha hecho mucho activismo. De hecho, también es compositora y tiene una obra que se llama Expatria, que tiene que ver con esto. Entonces también ella no le da miedo hablar de política, y también ha instado a otros artistas venezolanos a hablar del tema, ¿no? Como a Dudamel, que le dice, bueno, ya no seas tibio, y por fin di algo, ¿no? Y creo que Dudamel apenas el año pasado dijo algo algo así apenas, ¿no? Y esto, ¿no? O sea, es como, bueno, sí nos beneficiamos de este sistema, pero también hay que criticarlo, ¿no? Entonces ella siempre que va a un lugar, pues está hablando como de estos temas políticos, y justo me parece que hay una improvisación de ella del 2016, que está ahí en internet. Ella improvisó Alma Llanera, que es como el segundo himno nacional venezolano, ¿no? Como que le dijeron, improvisa sobre eso, ¿no? Entonces ella improvisó y salió así llorando y todo, ¿no? Diciendo como, no, pues, no sé, o sea, como que la música y el corazón de la música realmente pueden hacer estos cambios políticos también, ¿no? Entonces ella también, pues, está interesada en la política, ¿no? En que la música tiene un significado político. Sí, definitivamente, y creo que pues han sido muchas las que se han posicionado como un poquito al respecto a través de la música, ¿no? Es un tema muy interesante que podríamos abordar en otro momento, porque en otro podcast, sí, en otro episodio, porque pues vamos a ahorita a continuar platicando de otras improvisadoras
que también están dentro del ámbito pues yo me imagino más un poquito de la experimentación ya tal cual, ¿no? Como mencionabas a Paulina Oliveros, ¿no? Que bueno, gran intérprete que salió completamente de todos los esquemas que al menos yo había conocido, ¿no? Y me parece muy interesante también su trabajo porque creo que también tiene algo de político, ¿no? Sí, totalmente. Sí, pues ella pues es una compositora que también toca el acordeón y que, bueno, pues sí es una figura muy importante en el desarrollo de la experimentación y de la música electrónica. También pues ha escrito libros y ha hecho sus propias teorías acerca de la improvisación, ¿no? Y algo que es muy importante en ella es que ella aboga porque la improvisación es algo que todo mundo puede hacer, o sea, que no se limita a las personas que tenemos una educación musical, sino también a cualquier persona que tenga la capacidad de escuchar, ¿no? Ella hizo dos conceptos muy importantes, que uno es la escucha profunda. Ella, bueno, para empezar, pues le gusta muchísimo escuchar el entorno y en alguna ocasión pues que consiguió equipo para empezar a grabar el entorno, pues fue a una cisterna subterránea y ahí fue que vino con esta idea de la escucha profunda, ¿no? O sea, básicamente pues es eso, o sea, que hay una diferencia entre oír y escuchar, ¿no? Entonces oír es como un proceso que sucede de manera automática, digamos, y escuchar implica un proceso que ya, o sea, requiere hacer conciencia sobre lo que estás escuchando, ¿no? Y pues también tiene que ver mucho con la meditación, que pues es un tema que a ella le interesa muchísimo. Entonces, pues sí, o sea, para ella escuchar tiene que ver también como con el ritual, con poner atención, y pues tiene obras que tienen que ver con eso, ¿no? O sea, ella te da como algunas instrucciones para que tú pongas atención en el entorno y reacciones al entorno, ¿no? Y bueno, de eso es el otro concepto que ella inventó, que es la conciencia sonora, que pues es la capacidad de enfocar la atención en el sonido ambiental y musical y pues estar siempre en alerta, ¿no? Y reaccionar a eso. Entonces, bueno, pues sus obras tienen que ver con eso, con instrucciones que te permiten reaccionar al entorno, ya sea de manera individual o colectiva, poder escuchar, ¿no? Y pues sí, se relaciona muchísimo con la meditación. Te digo que es como estar pensando siempre en el momento presente, también en el sonido pasado y imaginar un sonido futuro, ¿no? O sea, como que estar viviendo entre estas tres temporalidades, el pasado, el presente y el futuro, pero a través del sonido. Claro, y bueno, al final creo que ella ha dejado pues un legado muy importante, ¿no? O sea, ha influido en muchísima gente, y pues creo que todavía continúa viva ella, ¿no? Paulina Oliveros, creo que sí está, o si murió, creo que recientemente. Bueno, esto probablemente lo voy a borrar, pero creo que murió en el 2012, o no sé. 16, en 2016. Ella murió en 2016, pero sí, definitivamente pues fue una intérprete, compositora, investigadora, pues fundamental, como mencionas, para la música electrónica y la música experimental, que pues actualmente como que siento que está tomando como una dirección, o no una dirección, más bien como un boom, ¿no? O sea, ahorita es como lo del momento, lo de hoy, ¿no? Sí, exacto. Y hablando precisamente de la música electrónica, pues yo creo que no podemos olvidar también a otra fundacional, ¿no? Como lo es Laurie Spiegel, ¿no? Favorita. Exacto. Por siempre. Sí, es muy interesante. Fíjate que, bueno, haciendo un poco un paréntesis, cuando me preguntaste o me dijiste que hablara sobre mujeres improvisadoras, que tuvieran relevancia, la verdad es que dije, bueno, ¿hablo de ellas o no? Porque ya estoy hablando de muchas artistas estadounidenses, y dije, bueno, pues tal vez tengo que incluir a alguien más de Latinoamérica, pero pues son importantes, o sea, son muy importantes. Lo digo también porque apenas creo que este año hay una obra de Laurie Spiegel que está siendo exhibida ahorita en el MUAC en Ciudad de México. Entonces yo dije, bueno, o sea, si apenas se
está exhibiendo su obra, qué tanto podemos hablar como del impacto que ha tenido en México y en otros países, pero la verdad es que es muy difícil medir eso, para empezar, y en cuanto al tema de conversación, pues como dices, está muy, muy en boga, o sea, está muy presente, y también hay cosas, como siempre, que nos llegan de las mujeres y que no somos muy conscientes de que nos llegan. Y en el caso de ella es muy interesante porque ella desarrolló mucho software para improvisar y para hacer música, y hay muchas cosas que son de ella, incluso cosas de soundtracks, de música para películas que ella hizo y que obviamente no está tan visibilizado, pero pues eso ella las hizo, ¿no? Entonces, bueno, el camino de ella pues fue improvisar a través de lo electrónico, ¿no? De utilizar y automatizar ciertos procesos, y ella dice que, porque ya sabes, hay esta crítica a la música electrónica de, bueno, esa música tiene alma o no, o si la está haciendo una máquina, etc, etc, ¿no? Entonces, bueno, ella sí cree en que obviamente esta música tiene un alma, ¿no? O sea, tiene un corazón, porque pues para empezar ella es la que la está haciendo, ¿no? Uh-huh. O sea, ella es la que está diseñando todo. Entonces, pues en su búsqueda ella intenta como automatizar algunos procesos, como procesos armónicos o melódicos, etcétera, para que la improvisadora o el improvisador pueda jugar con otras cosas, ¿no? O sea, como pueda dar un poco por hecho eso y hacer otros juegos. También tiene software que no solo tiene que ver con lo auditivo, sino también con lo visual, ¿no? O sea, como utilizar lo visual al mismo tiempo que la escucha. Entonces, pues sí, ella ha desarrollado muchísimo este tipo de cosas, ¿no? Y pues sí, es muy importante. Ella sigue viva todavía, uh-huh, y pues sigue haciendo muchas cosas. Un poco en algún momento creo que sí dejó de componer. Se alejó. Sí, uh-huh. Fíjate que a mí me dio mucho gusto que la incluyeras en tu lista. Porque por aquí, de hecho, tengo un disco, un LP de Laurie Spiegel. Sí, el Expanding Universe. Y precisamente algo que me encanta de este disco, es que, digamos, el tipo booklet es como una especie de autoentrevista, ¿no? En donde ella explica un poco acerca de, o sea, todo su proceso, de por qué a ella le gusta la música electrónica. Por ahí ella algo menciona acerca de que, bueno, al final con la música electrónica ella puede hacer lo que ella quiere, ¿no? O sea, no está sujeta a pues un intérprete que al final puede caer un poquito pues también en esta libertad que el intérprete va a buscar por su cuenta, ¿no? Pero pues ella dice, bueno, la música electrónica la manejo yo, ¿no? Y algo también de lo que menciona, y volviendo un poquito como al tema de la improvisación, es que precisamente ella busca mucho la intuición, ¿no? O sea, que sea un proceso bastante intuitivo, y eso a mí me parece como padrísimo, ¿no? Porque cuando pensamos en música electrónica contemporánea, como académica, o como con esta línea, se piensa precisamente, ¿no?, que tiene que ser así, muy, muy pensada y muy así matemáticamente. Sí, algo muy cerebral, ¿no? Exacto, totalmente, y creo que ella no lo hace así, definitivamente, y más bien busca todo lo contrario, ¿no? Que se sienta libre, quizá. Claro, sí, exacto. Justo ella habla mucho de esto, de los procesos intuitivos, ¿no? Y que a la hora de ella hacer sus programas y el desarrollo de su música, pues tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con la intuición, con lo que ella quiere o no, el camino que ella tome o no. Entonces, sí, justo... Aparte me recuerda que justo a Björk también le hacen mucho esta pregunta, ¿no? ¿Y cómo haces música electrónica? Pero esto tiene... Y bueno, a ver, ¿cuántos años tenemos ya desarrollando tecnología, ¿no? Los seres humanos, y sigue siendo un tema muy, muy vigente, ¿no? O sea, desde, no sé, ellas empezaron a crear en los 60, bueno, hablando de estas compositoras que estamos mencionando, y esa pregunta sigue volviendo, sí, ¿no? Claro. Pero bueno, pues la seguimos respondiendo porque sí, pues obviamente viene de procesos que son humanos, ¿no? Claro. Ari, a mí me gustaría también preguntarte si tú, dentro de toda la investigación que has hecho, ¿no? Y porque yo sé que eres súper estudiosa, yo admiro un montón eso, ¿no? Que te clavas mucho en saber, ¿no?
¿Has encontrado también en la lista que hoy nos presentas, ¿no? De Dorothy, de Alice, de Gabriela, o sea, todas estas compositoras, tú encontraste un poco lo que a ellas las motivaba a improvisar, y también si algo tuvo que ver o de qué manera experimentaron ellas el hecho de ser mujeres improvisadoras en un ambiente como el jazz, como la música electrónica, como la música clásica en Venezuela. ¿O llegaste a encontrar algo así de ellas? Sí, justo sí. Por ejemplo, de Dorothy, leí que ella decía, a mí nadie me dijo que yo no podía hacer esto, entonces lo hice, ¿no? Y bueno, es interesante que ella dijera eso, porque la verdad es que mucha gente sí le dijo que no. O sea, sí le dijeron que no, así por todos lados. Ella decía, o sea, bueno, aparte ella estudió arpa, o sea, fue a una escuela a estudiar arpa, pues las condiciones en las que estudias un instrumento tan extraño, pues también son difíciles. Es como, ella dice, había 30 estudiantes y había 5 arpas. Entonces yo tuve que inventarme un método para poder estudiar y que fuera efectivo, ¿no? O sea, porque tenía muy poco tiempo frente al arpa, etcétera, ¿no? Entonces, ella decía, bueno, al principio yo quería tocar y decía, bueno, ¿quién va a querer escuchar primero el arpa? Luego a una mujer negra tocando el arpa, a una mujer negra, y luego una mujer negra tocando jazz, ¿no? O sea, nadie va a querer escuchar esto. Entonces, ella lo que tuvo que hacer es demostrarle, no solo al público, sino a sus compañeros hombres, porque pues era un medio masculino, que el arpa tenía un lugar en el espacio del jazz, ¿no? Y de los ensambles. Entonces, pues sí, o sea, ella tocó gratis un rato y ya después poco a poco pues la fueron contratando y fue haciendo un medio de vida a través de eso. Y pues sí, o sea, creo que lo que hay en común en todas es que eso, o sea, como que no quitaron el dedo del renglón. También a Alice Coltrane le decían como de, no, el arpa, pues, ¿por qué? O sea, ¿qué vas a hacer ahí? Etcétera, ¿no? Igual no se dejó y lo hizo. También, pues, un poco escuchando sus historias, pues sí, o sea, estuvieron rodeadas de hombres, ¿no? O sea, Alice Coltrane, pues, estuvo casada con John Coltrane, que, pues, digo, al final como que pues entre los dos, o sea, Alice como que le pasó esta influencia que tenía ella sobre la música meditativa y sobre lo espiritual y bueno, pues digo, pues sí hubo como influencia, pero sí, o sea, eran hombres, eran todos hombres en los ensambles, ¿no? Y a mí algo que me llama mucho la atención, tal cual en el caso de Alice Coltrane, yo, bueno, soy una gran fanática de John Coltrane, ¿no? Yo como saxofonista amo a John Coltrane, ¿no? Pero, y sí se nota de alguna manera que ya los discos, por ejemplo, el Love Supreme, ¿no? Cuando ya estaba con Alice, son otra cosa completamente distinta, ¿no? Entonces, a lo mejor no, y bueno, con esto quiero decir también que la figura es John. Claro. ¿No? Uh-huh. Entonces, eso es lo bastante lamentable, ¿no? De que al final, pues, John no se hizo solo, ¿no? Incluso en los discos anteriores, o como que todas estas figuras que conocemos, que incluso ya lo hemos hablado en otros momentos, yo creo, ¿no? De como que estos genios, ¿no? Que siempre son hombres y que parece que salen así como de la nada, ¿no? O sea, el gran Beethoven, ¿no? Que salió así como de la nada y salió haciendo grandes sinfonías y pues no. O sea, había todo un contexto. Y bueno, volviendo al caso de los Coltrane, claro, o sea, se influenciaron mutuamente, pero ¿por qué nada más uno es el que resalta, no? Claro, exacto, es uno del que se habla para todos lados y la figura, y hay cuentos y hay películas, etcétera, ¿no? Pero bueno, afortunadamente ya se ha hecho más difusión del trabajo de Alice y de la gran influencia que ella tuvo en la música de John Coltrane. Y bueno, pues eso, o sea, escuchas a Alice improvisar, o sea, porque no solo toca arpa, también toca piano, y sí, o sea, esa influencia está ahí, ¿no? Incluso en el momento en que murió John, ella se recluyó en un ashram, en un lugar donde se dedicó a meditar muchos años, y un poco antes de morir ella hizo una gira mundial, ¿no? Y pues la verdad es que le fue muy bien,
bueno, ahorita regresando al tema como de las dificultades, recuerdo que hay una anécdota, o sea, una de sus improvisaciones más famosas que hay en línea, que es una improvisación como de 9 minutos. Ella está tocando y yo recuerdo que me impresionaba muchísimo verla porque como que agarraba el arpa y la veía y como que, no sé, o sea, no sé qué me daba, pero era como muy interesante verla, ¿no? O sea, como esta relación que ella tiene con el instrumento. Y bueno, pues para esta investigación me voy enterando que el arpa estaba como en muy malas condiciones. Entonces, ella veía el arpa así como de, o sea, como intentando arreglar y ver cómo, pero bueno, pues es eso de la improvisación, que es resolver con lo que tienes, ¿no? O sea, con lo que hay, lo tienes que hacer. La improvisación está increíble. Ella usa mucho esto de la bitonalidad y como lo que te decía de las texturas y todo. Y pues eso, ella tranquilamente se da su tiempo, o sea, como que el arpa le está fallando. O sea, ahora que lo puedo ver con esta información, es como que el arpa le está fallando y ella la voltea a ver y como que reflexiona así y la ve, o sea, la ve por todos lados así como, ¿qué está pasando, no? Y ya, entonces bueno, es como ese ejemplo porque es una de sus grandes improvisaciones, ¿no? Y realmente ella lo estaba haciendo con un instrumento que no era el ideal, ¿no? Y hasta hay anécdotas, o sea, ella estaba en Polonia y Polonia era comunista en ese momento, entonces obviamente era el arpa que había, o sea, no era como que había otra, o sea, ya sabes, un arpa que según cambiaron por una bolsa de papas o una cosa así. Entonces era un instrumento que no era el ideal, pero pues eso, ella lo hizo sonar. Entonces, pues sí, o sea, todas esas dificultades son parte de la vida de estas mujeres, ¿no? Y precisamente por esa carga de, bueno, en este caso de ellas, que además son mujeres afroamericanas, ¿no? Y que el tema racial estaba bastante fuerte en ese momento, pues ellas, pues digamos, yo pienso, ¿no? Si ya tenían todo en contra, pues ya les valió, ¿no? Así como, pues yo voy a seguir luchando por hacer esto, ¿no? En el caso de Paulina Oliveros y de Lori Spiegel, pues, o sea, pues también tuvieron dificultades, ¿no? Las mujeres en la tecnología siempre hay como una mirada de no deberías de ir por ahí, no deberías de hacer eso, pero pues creo que pues les valió. Les valió. Y de Gabriela Montero, bueno, pues sí hay historias de que obviamente, como hablábamos de ella, salió de Venezuela, creo que estaba bastante deprimida en algún momento y fue Marta Argerich la que la oyó improvisar y como que la rescató de esa situación fea en la que ella se encontraba, sobre todo anímicamente, ¿no? Como que la escuchó improvisar y dijo, no, a ver, vamos a reactivar esto, vamos a reactivar tu carrera, y ella la ayudó muchísimo a conectarse, ¿no? En el mundo de la música clásica, y pues ahora es una artista de mucho renombre y que tiene presencia internacionalmente, pues gracias también a que otra mujer le ayudó y le tendió la mano, ¿no? Entonces sí, pues creo que las dificultades están en esta historia, ¿no? De estas mujeres que han improvisado. Claro. Ari, pues a mí me ha parecido muy rico pues esta conversación, ¿no? Sobre todo por como esta invitación que deberíamos atender, ¿no? De escuchar con otros oídos pues toda la música, ¿no? Pero particularmente pues estos ejercicios también que yo los relaciono mucho con la libertad, ¿no? Y que al final pues esta invitación que se hace desde la música particularmente, yo creo, a lo que mencionabas en un inicio, ¿no? El juego, ¿no? A jugar, y que ese juego lo podemos hacer todas y todos, o sea, no, ahí sí ya no requieres ni siquiera de los grandes conocimientos, o sea, simplemente es como pues un juego, ¿no? Es un acercamiento a través del sonido, ¿no? A jugar. Claro, sí, yo estoy de acuerdo que deberíamos permitirnos jugar otra vez, ¿no? O sea, como volver a explorar, a ver, como dices, con otra mirada los elementos que ya tenemos. Si tenemos una flauta por ahí olvidada o no sé, con una hoja de papel, o sea, lo que sea, todo se puede utilizar, y es un gran ejemplo, ¿no? Que todas estas mujeres utilizaron lo que tenían a la mano para hacer lo que querían, que era hacer música. Entonces, sí, definitivamente es posible hacer eso.
Y pues también que escuchen a estas grandes intérpretes. Y por supuesto a Ariadna Bucio. Muchas gracias, también a Valeria Rubín. Gracias.